¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos con el segundo encuentro para seguir un poco lo que habíamos visto la primer clase en la cual abordamos como manera de revisión el primer gobierno de Rosas. Hoy la idea es dar el segundo gobierno de Rosas, un periodo que nos va a abarcar desde 1835 hasta 1852 y ver las características más salientes para desembocar en lo que sería 1853, el periodo constitucional, y comenzar todo ese trayecto hasta 1880. Bien, refiriéndonos a este segundo periodo de gobierno de Rosas, nosotros vimos que el principal causal que desemboca en el mismo es el asesinato de Facundo Quiroga, ocurrido en Barranca Yaco, que hace que la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, ante esta nueva situación, lo nombrara para un segundo periodo de gobierno. En este segundo periodo de gobierno, en lo político, la característica principal va a ser la suma del poder público. Es decir, Rosas va a concentrar lo que serían el poder ejecutivo, legislativo y judicial en sus manos, ¿no? Una forma política total y de un manejo también total en lo que tiene que ver los asuntos políticos, no solamente de la provincia de Buenos Aires, también con su expansión hacia otras provincias de lo que es nuestro país, ¿no? Otra característica importante que va a tener este segundo gobierno es que Rosas no va a ser partidario de una constitución. Dentro de lo que tiene que ver lo económico, la actividad principal va a seguir siendo la del puerto de Buenos Aires, el cual por sus impuestos le va a dar a Buenos Aires un ingreso importante, y vamos a ver los conflictos que va a generar, por ejemplo, en lo que sería algunas otras provincias, ¿no? También dentro de lo económico es importante recordar lo que sería la Ley de Aduanas de 1835, por lo cual el gobierno de Juan Manuel de Rosas va a gravar con fuertes impuestos a algunos productos que ingresaban del exterior, como por ejemplo lo que tenía que ver el caso de algunas importaciones de trigo y de algunos elementos que eran utilizados para la labor agrícola, como por ejemplo la introducción de espuelas o de algunas otras elementos fabricados como por ejemplo en cuero. Esto, si bien fue en cierta manera un alivio, podemos decir, para lo que fueron ciertas economías regionales, seguía centralizando el ingreso de esos productos por el puerto de Buenos Aires y un cierto malestar en algunas provincias. Por ejemplo, una de las provincias que se va a alzar en contra de esta ley va a ser Corrientes. El tema de Corrientes tiene que ver más precisamente con lo que era su producción en esos momentos, que era la yerba mate. Corrientes debía pagar, al igual que cualquier país extranjero que quería ingresar sus productos al nuestro, un fuerte impuesto en la aduana de Buenos Aires para poder colocar su producto. Lo que lo hacía no competitivo, por ejemplo, ante otros productores, como el caso del Brasil. Otro rasgo importante de la economía en este periodo es la expansión que Rosas va a tratar de darle a la actividad agrícola-ganadera, ¿no? Lo cual nosotros nos vamos a referir en su propia actividad privada, o la propia actividad privada que él tenía, que ustedes sabrán muy bien que tiene que ver con lo que es el saladero. Si hay privilegiados en toda esta actividad económica, no cabe duda que es la comunidad británica en nuestro país, ¿no? La comunidad británica no solamente manejaba las exportaciones, sino también que manejaba lo que tiene que ver los precios. Yo me habría referido a lo que tiene que ver la industria del saladero. Bueno, Rosas explotaba un saladero en lo que sería hoy más o menos la localidad de Ensenada, y la principal actividad de esto consistía en producir lo que era carne salada, la cual era exportada a ciertos mercados esclavistas que aún quedaban, como podía ser Cuba y lo que era la India. No solamente tiene que ver con esto, ¿no? Se aprovechaba el animal, lo que tenía que ver el cuero, el cebo, que era importante para lo que podemos decir la industria
lumínica de la época. Y en cuanto al cuero, también comercializado por los ingleses, lo cual era más que nada utilizado para lo que era la industria militar. Recordemos que todo lo que tiene que ver el correaje, fundas, vainas, dependían de esta materia prima. Uno leyendo la obra de John Lynch, Rosas, él remarca lo peligroso que era acercarse a lo que era un saladero, ¿no? De por sí remarca el olor nauseabundo que podía percibirse a kilómetros del lugar, y siempre recuerdo que él comentaba que era casi imposible acercarse a pie. ¿Por qué? Porque se reunían cerca del lugar perros salvajes, los cuales podían atacar a las personas, lo que hacía que la persona tenía que hacerlo a caballo principalmente. Bueno, en la parte literaria, que después vamos a ver como una oposición a lo que tiene que ver Juan Manuel de Rosas, vemos la obra de Echeverría, que es El Matadero, ¿no? Una crítica no solamente a esta actividad, también a lo que tiene que ver la parte sociopolítica. Muy bien. En otro orden de cosas, saliendo de lo económico, lo que nosotros tenemos que analizar es la oposición política que comienza a tener Rosas en este segundo periodo. Va a tener oposición interna, como yo les dije, por ejemplo, el caso de Corrientes, encabezada por su gobernador Verón de Astrada. Esto tiene que ver más que nada por la utilización de un único puerto, que era el puerto de Buenos Aires, y por los impuestos que la aduana cobraba. La oposición exterior, principalmente de los franceses, que estaban en contra del Tratado de Libre Amistad y Comercio que Rosas había firmado con Inglaterra, que le daba un cierto privilegio a todo lo que tenía que ver las actividades económicas realizadas por los británicos en Buenos Aires, ¿no? Y también en Buenos Aires. En Buenos Aires se destaca en este segundo periodo el levantamiento del coronel Ramón Massa, que fue sofocado por las tropas rosistas. Hablando de los franceses le van a dar apoyo a Lavalle. No tenemos que olvidarnos de que aún en el interior sigue la Liga Unitaria y Lavalle que sigue siendo oposición al gobierno de Rosas, ¿no? Lavalle intentó, con ayuda de los franceses, realizar un desembarco en San Pedro, que fue desbaratado y repelido por las fuerzas rosistas. En Tucumán, otro de los bastiones opositores, Marco Avellaneda, que nosotros lo vamos a... ¿Por qué es recordado? Bueno, es el padre de quien posteriormente, para el periodo 1874-1880, va a ser presidente de nuestra nación. Encabeza una rebelión y va a ser degollado por este levantamiento, ¿no? Inclusive, para estos levantamientos en el interior, Rosas va a enviar a la Madrid con el objetivo de repeler a lo que tiene que ver la Liga Unitaria, pero más allá de hacerlo, la Madrid se va a terminar sumando a estos políticos y estas tropas que se oponen a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Para 1840 Rosas decide combatir a la Liga del Norte, decide ponerle un fin a esta oposición en el interior, ¿no? Para eso va a enviar a Oribe contra Lavalle. Oribe va a obtener 2 victorias contundentes sobre Lavalle en las batallas de Quebracho Herrado y Famaillá, lo cual produce que Lavalle se tenga que retirar cada vez más hacia el norte, ¿no? Y bueno, yo creo que es historia un poco sabida. En 1841 Lavalle es sorprendido, emboscado y muerto. Nosotros tenemos toda esa anécdota de qué es lo que va a pasar con el cuerpo de Lavalle, ¿no? Obviamente que su médico personal no quiso que el cuerpo quedara en manos de Rosas, porque sabíamos lo que Rosas podía hacer con él. Es muy comentado en los libros que uno puede ver sobre todo este periodo, a la salida de las iglesias, lanzas con cabezas de sus adversarios colocadas,
la obligación de la utilización de la divisa punzó, junto a los altares de la iglesia, ver colocado el retrato de Juan Manuel de Rosas, y también es muy conocida la historia ocurrida del padre Ladislao Gutiérrez con Camilo Gorman, que terminaron ambos ejecutados, ¿no? O sea que en 1841, con la muerte de Lavalle, que fue descarnado y sus restos fueron llevados a una iglesia en Bolivia, posteriormente repatriados, ¿no?, a futuro, también existía una oposición intelectual. Esta oposición intelectual a Rosas es conocida como Generación del 37, cuyos principales integrantes podemos decir que fueron Echeverría, Mármol, Miguel Cané Padre, Domingo Faustino Sarmiento, Marco Sastre, y eran jóvenes en ese momento principalmente con muchos de ellos estudios realizados en Europa, conocían las nuevas corrientes políticas, muchos abrazaban lo que era la idea del romanticismo europeo, y a Rosas lo veían realmente como un verdadero tirano, un hombre que no estaba a favor de un principio constitucionalista, que realizaba un poder totalitario, no basándose en la división de poderes, y va a ser precisamente Mármol quien cree el llamado Salón Literario. Esto consistía no solamente en una reunión de intelectuales, sino que en una reunión de personas que hablaban precisamente de política y de la situación sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Estos jóvenes intelectuales van a crear una revista que se llamó La Moda, que no solamente hablaba de música, literatura, sino que la misma también se aprovechaba para bajar una línea política. Obviamente que no tardó en ser censurada y sus integrantes perseguidos por la mazorca, ¿no? Por eso que Rosas tenía, o en naciones cercanas, había exiliados del régimen, por así decirlo, rosista. Bolivia era una de ellas, y principalmente lo que era la banda oriental. En la banda oriental no solamente se encontraban aquellos opositores al régimen de Rosas, sino que también había sectores federales, como llamados lomos negros, los cuales también fueron perseguidos por Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, luego de la censura de lo que fue el Salón Literario y de esta edición titulada La Moda, Echeverría decidió reunir a jóvenes con su misma orientación ideológica en lo que se llamó Asociación de la Joven Argentina. Trató de crear un partido político opositor a Juan Manuel de Rosas. Obviamente que también viene la persecución hacia los mismos, y Echeverría termina exiliado en la banda oriental. Es importante de la obra de Echeverría recordar para este momento, no soy profesor de literatura, pero lo que es sus obras, El Matadero, ¿no? Que la nombramos como una obra que tiene que ver o pinta en cierta manera las características del régimen rosista. Y con respecto a esta obra, uno de los integrantes de la generación del 37, Juan María Gutiérrez, fallecido Echeverría, entre sus papeles encuentra a la misma, ¿no? Es considerado el primer cuento argentino, de no haber sido porque Gutiérrez fue a retirar algunas pertenencias de Echeverría en el exilio, hoy no podríamos haber contado con esta obra. Y la otra conocida es La Cautiva. Pero no solamente esta parte intelectual tiene que ver con la oposición, sino también que tenemos que ver, por ejemplo, el caso de Bolivia. Bolivia, que era gobernada por el mariscal Andrés Santa Cruz hacia el año 1837, y el problema con Rosas, más allá de exiliar a antirrosistas, tiene que ver con la localidad de Tarija. Bueno, para ser muy sintético, Bolivia para ese entonces también entra en un conflicto bélico con Chile, y esto hace que nosotros
en ese momento perdiéramos lo que es todo ámbito de reclamo territorial sobre la localidad de Tarija. Y acá comienzan también, con respecto a lo que tiene que ver el económico, la oposición de ciertas potencias. Durante el segundo gobierno de Rosas se van a soportar dos bloqueos, el primero realizado por Francia. Francia ya había hecho reclamos ante el gobierno de Rosas, desoídos, lógicamente por Juan Manuel de Rosas, y envía a tratar este tema a quien era su ministro de Relaciones Exteriores, que era Felipe Arana. Felipe Arana no llega a ningún acuerdo con Francia, los franceses pretendían un trato igualitario, aquel trato que yo les mencioné, que tenía que ver con el libre tratado de amistad y comercio que recibía Inglaterra, y pedían un igual trato económico y también que los habitantes, los pocos que había por cuestiones comerciales por el Río de la Plata en ese momento, no fueran reclutados en lo que tenía que ver el ejército cuando se los necesitaba, ¿no? En otro orden de cosas, el gobierno de Buenos Aires rechaza la petición de los franceses. Tenemos que recordar que en el Río de la Plata, porque esto pareciera que cómo es que se da, había presencia de lo que era flota británica y flota francesa, siguiendo de cerca todos los acontecimientos que tenían que ver con Buenos Aires principalmente, y después todo por el interés económico que tenían centrado en esta región. Esto hace que en marzo de 1838 se produzca el bloqueo francés. Este bloqueo se va a levantar aproximadamente para octubre de 1840 con la firma del Tratado Arana Barón de Macó, que era el jefe de la flota francesa en el Río de la Plata, pero durante esta situación de bloqueo Rosas había enviado a Oribe contra Rivera en la banda oriental, ¿no? Recordemos que la banda oriental era también un bastión de antirrosistas o de exiliados del régimen rosista, así lo denominaban ellos. Esto llevó que Rivera, que había sido derrotado ya por Oribe, creara un conflicto en el Río de la Plata. Mientras duró toda esta situación de la banda oriental, tanto los británicos como los franceses se vieron perjudicados por la situación bélica en lo que respecta a la parte comercial. Esto también llevó que a los unitarios les dieran apoyo a Rivera en su enfrentamiento contra Oribe, y protestas de estas naciones europeas. En 1845 se realizaron gestiones en Buenos Aires por parte de estas potencias sin lograr ningún tipo de éxito ante Juan Manuel de Rosas, ¿no? Es aquí que en septiembre de 1845 se va a producir el bloqueo. Lo que pretendieron principalmente los ingleses es penetrar lo que tiene que ver nuestros ríos interiores y poder llegar, navegándolos a ellos mismos hasta lo que era el Paraguay, ¿no? Bueno, lo que es, haciendo una revisión muy sintética de todo esto, nosotros el hecho más importante lo tenemos el 20 de noviembre de 1845, cuando Lucio Mansilla, a la altura de la localidad, hoy localidad bonaerense de San Pedro, intenta frenar el avance de la flota anglo-francesa, ¿no? En un hecho muy recordado que es la vuelta de Obligado. Igualmente, para julio de 1847, los ingleses van a levantar el bloqueo, ven que Rosas prácticamente cierra el comercio a lo que tiene que ver estas peticiones, y que tampoco los ingleses se veían conformes por el escaso volumen que podían tener comercial navegando nuestros ríos interiores, ¿no? Y posteriormente este bloqueo lo va a levantar Francia. Yo sé que esto es una visión sintética, ustedes pueden acompañarse, como les digo, porque la idea es hacer cortos y orientarlos en todo esto.
por una historia argentina que yo les dejé libremente a criterio de ustedes su utilización. Y como consecuencia de esto, ¿qué podemos sacar? Y sin duda que esto fue un triunfo del sector terrateniente ligado a Rosas, y un triunfo también de la soberanía en cuanto a lo que tiene que ver la navegación de nuestros ríos interiores. Cuando todo parecía estar en calma, que se había terminado este asedio de la Liga Unitaria, con Lavalle ya desaparecido, con las pretensiones extranjeras finalizadas, el enemigo va a venir de forma interna, que lo vamos a dejar para el próximo encuentro y ya nos vamos a conducir a lo que tiene que ver 1853, sanción de nuestra Constitución, ¿no? Y tiene que ver con una de las provincias del litoral, que es Entre Ríos, que desde el año 1840 era gobernada por Justo José de Urquiza. Bueno, espero haber sido lo bastante claro con este corto tiempo que estuvimos. Yo igualmente, más allá de este video, les voy a dejar como una fotografía en una pequeña pizarra de lo que sería muy esquemáticamente una red conceptual, para que ustedes lo puedan tener en guía para sus estudios. Bueno, espero que estén bien y nos encontramos en la próxima. Gracias y un abrazo para todos.